Antes de contarles mi historia, quiero agradecerles por hacer este programa. Desde que mi esposa falleció me cuesta mucho dormir por las noches y estos relatos me acompañan en mis noches de insomnio. Me llamo José Luis, tengo 68 años y nací en San Juan de los Lagos. Pero viví casi toda mi vida en la Ciudad de México. Ahora ya jubilado y con los hijos, cada quien en su vida, Internet se ha vuelto mi compañera. Dicen que los viejos le tenemos miedo a la tecnología, pero yo la veo como una ventana al mundo. Como les digo, me ha permitido escuchar historias como las suyas que me ayudan a que las noches sean más cortas. Les cuento esto porque a lo largo de mi vida he sido un escéptico a medias, podría decir. Me fascinan las historias de cosas que no podemos explicar, pero siempre con una parte de mí buscando la lógica detrás. Sin embargo, hay algo que me pasó hace muchos años y que hasta hoy sigo sin entender. Cuando era más joven trabajé un tiempo en una tienda de antigüedades en el centro. Era un lugar de esos que parecen tener más historias que clientes. Entre los objetos raros había una caja de madera pequeña, cerrada con una cerradura antigua sin llave. Nadie sabía qué había dentro. Lo extraño es que tampoco estaba a la venta, pero siempre estaba en el mismo estante, cubierta de polvo. Decían que pertenecía a un duende y que quien se la llevara una noche a su casa sabría si era real. A mí me parecía una tontería, y para callarle la boca a mis compañeros, acepté el reto que había entre ellos, de llevarse esa casa a su casa. La excusa fue sencilla. La dueña de la tienda rara vez iba y como había que limpiar y catalogar objetos, me ofrecía llevar la caja para limpiarla y terminar con el mito de esa caja maldita. Esa noche llegué cansado a casa y apenas si le presté atención a la caja. La dejé sobre una mesita junto a la cama y me acosté. No recuerdo en qué momento me quedé dormido, pero sí recuerdo que desperté en la madrugada con una sensación extraña. No de haber escuchado un ruido o de tener un sueño raro. Solo tenía esa tensión en el pecho como cuando hay algo que te preocupa. Algo así como cuando caminas en una calle oscura y sabes que te puede pasar algo. Me incorporé y vi la caja en el suelo, al lado de mi pantalón. Me acerqué y la verdad pensé que la vería abierta. Pensé que todo lo que me decían mis compañeros resultaría verdad. El candado abierto y ver adentro un esqueleto o algo extraño. Quizás hasta un duende. La única verdad es que la caja seguía cerrada. Puras tonterías, pensé. Y solo volví a acomodar la caja y me volví a dormir. Al día siguiente, por alguna extraña razón, me desperté muy tarde. Estaba extremadamente cansado. Mi despertador no había sonado, aunque lo había dejado programado como siempre. Me apresuré a vestirme y cuando levanté el pantalón del suelo, noté que el bolsillo estaba un poco más pesado. Al meter la mano saqué 3 monedas de 100 pesos de los viejos, de esos que hoy valen centavos. Lo que se me hizo extraño es que esas monedas ya no circulaban desde aquel entonces. Miré la caja, pero seguía cerrada como siempre. La verdad no recordaba haberlas traído de la tienda, pero era muy probable que alguno de los compañeros me hubiera jugado alguna broma, porque en esa tienda también vendíamos ese tipo de antigüedades. No le di importancia. Al llegar a la tienda, mis compañeros ya me esperaban con sonrisas burlonas. Les conté lo de las monedas esperando que alguno soltara alguna broma. Pero en cambio, Isaí y Benny, recuerdo sus nombres, intercambiaron miradas y luego me dijeron que hasta hoy me persigue. Si el duende te dejó algo, me dijeron, también se llevó algo tuyo. Algo que no extrañarás hasta dentro de mucho tiempo. Me reí, pero ellos estaban bastante serios. No pensé en eso durante muchos años. Pero hace unos años, cuando mi esposa enfermó y la vi apagarse poco a poco, cuando la casa se vació de su risa y de su voz, cuando el insomnio se volvió mi compañero de todas las noches, recordé aquella frase, que si el duende me había dejado algo,
también se había llevado otra cosa, algo que no notaría hasta muchos años después. No digo que tenga sentido, no digo que un duende se haya llevado a mi esposa a cambio de unas monedas viejas, pero cuando mi esposa se fue, me encontré recordando esta historia sin saber bien por qué. Se me hizo curioso cómo estas historias de supersticiones, de cosas inexplicables, resuenan en estos momentos. Quizás porque en el fondo, cuando nos enfrentamos a la muerte, buscamos cualquier historia que nos ayude a darle sentido a la ausencia de perder a un ser amado. Las monedas aún las conservo como una especie de amuleto, como una protección que me hace recordar no solamente la historia del duende, sino a la persona tan valiosa que fue mi esposa y que hoy ya no está conmigo. Espero que leas mi relato en tu programa. Si la publicas, avísame. Me va a encantar escuchar mi historia con ese tono de voz que le pones a tus relatos. Un saludo afectuoso, José Luis. Sean bienvenidos una noche más, noctámbulos. Gracias por estar aquí, listos para adentrarse en el misterio, en estas historias que nos dejan pensando si realmente estamos solos en este mundo, o de verdad fantasmas y brujas y espíritus nos acompañan. Cada relato que escuchamos nos acerca un poco más a esa pregunta que nadie ha podido responder del todo. ¿Qué hay después de la muerte? Si nunca has vivido algo paranormal, qué suerte la tuya. Pero nunca digas, de esta agua no beberé, porque el miedo siempre encuentra la forma de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Y quién sabe, tal vez algún día seas tú quien nos escriba contando su propia historia. Hoy tenemos un relato especial, reciente, sin cabos sueltos ni recuerdos confusos. Alguien cercano a esta comunidad quiso compartir algo que le acaba de suceder. Un noctámbulo que comparte su historia. Así que apaga las luces si puedes y prepárate porque esto es Relatos Noctámbulos. Buena noche, equipo de Relatos Noctámbulos. No sé si lo que les voy a contar es una historia de terror, una manifestación paranormal, o simplemente el resultado de vivir sola y tener una imaginación hiperactiva. Pero bueno, aquí va. Primero, contexto. Me llamo Lucy y hace 2 años tomé la decisión de irme a vivir sola a Puerto Progreso, Yucatán. Para los que no lo conocen, es un lugar hermoso, tranquilo, con el mar a unos pasos y con una brisa que en días buenos te hace olvidar que el calor es infernal. No soy de aquí, me mudé de la Ciudad de México, así que ya entenderán que mi necesidad de paz mental superaba cualquier arraigo urbano. Además, siempre he sido de esas personas que prefieren estar en sintonía con la naturaleza. No soy de hacer rituales ni prender velas, pero sí de respetar energías. Encontré esta casa que era perfecta, pequeña, acogedora y con una terraza que daba directo al mar. No era una casa como tal, sino una propiedad dividida en 2 departamentos, uno en la planta baja, que era el mío, y otro arriba, de mi vecino que llamaremos J. Era un señor mayor, tranquilo, de esos que tienen una rutina inamovible. Lo único que me molestaba de él es que fumaba en su balcón todas las tardes, mientras escuchaba ópera a un volumen considerablemente decente, aunque un poco alto. Y aunque al principio el olor del cigarro me molestaba, con el tiempo lo asimilé como parte del ambiente. A veces platicábamos cosas casuales, que si el clima estaba insoportable, que si el mar se veía bonito, que si mi perro Kai había estado inquieto. Era de esas interacciones que no son de amigos, pero que te recuerdan que no estás completamente sola en este mundo. Hasta que un día, sin previo aviso, dejé de verlo. Recuerdo que era Nochebuena, la noche del 31 de diciembre.
Había ido a cenar con unos amigos y cuando regresé a mi departamento, vi a varias personas afuera, preocupadas porque no les contestaba el teléfono el señor J desde hacía varios días. Me preguntaron si había notado algo raro y yo en mi infinita torpeza social les dije que no, que lo había seguido escuchando, o al menos eso creí. Pero J llevaba 2 días muertos en su cama. Lo que se me hizo curioso es que yo recordaba haberlo escuchado arriba, escuchar sus pasos que iban de la cama al baño, que eran muy comunes. Esa noche abracé a mi perro, a Kai, más fuerte de lo normal. Tenía esa extraña sensación que te da el no poder comprender qué era lo que estaba pasando. Me repetía que era mi mente jugándome trucos, que simplemente era el ruido de la casa, del viento, de la madera dilatándose. Pero conforme pasaban los días y su departamento se fue vaciando, los sonidos no pararon. Seguía escuchando esos pasos que iban de su cama al baño. También llegué a escuchar muebles moviéndose. Incluso el crujir de esa silla que tenía en su comedor. Cada que se sentaba sonaba. Invité a una amiga, una de esas personas que juran tener un radar para lo paranormal. Nos pusimos a platicar como si nada, hasta que, de pronto, ambas escuchamos pasos claros arriba. Nos congelamos del miedo. Intentamos ignorarlo, pero la tensión era innegable. Cuando mi amiga se fue, me quedé sola con Kai, que estaba especialmente inquieto. Esa noche, por primera vez, los pasos se movieron hasta quedar justo sobre mi habitación. Era un ir y venir que me volvió loca. En algún momento me dormí, o mi cerebro fingió que no estaba pasando nada. Pero a la mañana siguiente, cuando llamé a mi amiga para contarle lo que pasó, alguien tocó fuerte la puerta de mi patio. Kai se volvió loco, ladrando como si quisiera destrozar algo. Me asomé por la ventana, pero no había nadie. La puerta del patio es alta, con reja. Nadie había entrado, pero el golpe había sido real. No podía irme sin perder mi depósito, así que decidí aguantar unos días más. Pero cada vez que salía al patio, un olor a cigarro impregnaba el aire, como si J siguiera fumando en su lugar habitual. Cuando finalmente estaba a unos días de mudarme, mi amiga me confesó algo que me dejó helada. No quería decirte antes, me dijo, pero cada vez que te dejaba en casa, veía una silueta de un hombre, que parecía la de J en su ventana viéndome, como siempre, como si nunca se hubiera ido. Los últimos días en ese departamento fueron espantosos. Sabía que ya no había dudas. Vivía con un fantasma. Antes de mudarme prendí una veladora y pedí por su descanso. Tal vez la nueva persona que viva ahí pueda confirmarlo, o peor, tal vez quien ahora viva en el departamento de J ya no esté tan solo. Saludos a la comunidad de Relatos Noctámbulos. Espero que les haya gustado este relato y les deseo que nunca, de los nunca, vivan algo por el estilo, porque es horrible que encuentres el lugar perfecto para vivir y tengas que mudarte por una presencia fantasmal. Buena suerte y que pasen una excelente noche. El niño de la agencia. Hola, Relatos Noctámbulos. Antes que nada quiero agradecerles por la manera en que cuentan las historias. Me atraparon desde la primera vez que los escuché. Soy de San Salvador y me encontré con su podcast hace unos meses. Desde entonces los escucho todas las noches antes de dormir, aunque a veces eso no sea la mejor idea. Quiero decirles que el relato de la sirvienta del Señor me impactó mucho. No sé si fue por los detalles o por la manera en que lo narraron, pero me quedó grabado en la mente. Les escribo porque quiero contarles algo que me ocurrió hace algunos años en mi trabajo. No ha sido la única cosa extraña que me ha pasado, pero sí la que más me ha asustado. Cuando lo conté a unos amigos, ellos me animaron a enviarlo a su programa y aquí estoy, cumpliendo mi promesa. Trabajé en una agencia de publicidad llamada McCann Erickson en Salvador.
que en su momento estaba en una de las zonas más exclusivas de la capital, casi frente al Club Campestre. Antes de ser oficinas, el lugar había sido una casa familiar, pero la demolieron para construir el edificio. La agencia tenía una estructura algo particular. En el primer piso estaba el parqueo, luego unas escaleras llevaban a la recepción y finalmente había otra serie de gradas que conducían a un gran espacio abierto con cubículos, oficinas y una sala de reuniones. Era costumbre que durante la hora del almuerzo apagaran el aire acondicionado y las luces principales, supongo que para ahorrar energía y fomentar la convivencia. Había una cafetería agradable donde los empleados podían calentar su comida, tomar café o salir a la terraza a fumar. Yo llevaba menos de un mes en el trabajo cuando una tarde decidí regresar a mi escritorio antes de que terminara el almuerzo. Tenía unos pendientes y quería adelantar trabajo. Cuando crucé la sala de oficinas, noté que todo estaba en penumbras, salvo por algunas luces tenues y los monitores encendidos. Al caminar por el pasillo central, vi a un niño pequeño sentado en una de las sillas. Estaba inclinado hacia adelante, con los codos sobre el escritorio, observando la pantalla de una computadora. Sus pies colgaban y los movía de un lado a otro, como si se balanceara. No me asusté. Pensé que era hijo de algún ejecutivo, pues a veces los traían en horarios fuera de clases. Lo que sí me pareció raro fue su uniforme. Vestía un traje de marinerito muy anticuado y algo desteñido. Me pareció extraño, pero no le di más importancia. Seguí caminando sin mirarlo directamente. Días después, una compañera llamada Angélica dejó de ir al trabajo de repente. Me pareció raro porque se veía muy entusiasmada con el puesto. No supe más de ella hasta una reunión de bienvenida para los nuevos empleados. El encargado de darnos la charla fue Elmer, el director de soporte técnico, quien también era esposo de mi jefa. Todo iba normal hasta que de repente su tono cambió y nos dijo: les quiero contar sobre el niño. Sentí un escalofrío inmediato, no sabía por qué, pero supe que hablaba del niño que ya había visto. Contó que desde hace años varias personas lo habían visto y que incluso algunos empleados habían tenido accidentes después de encontrárselo. Según la historia, en los años 70, cuando el lugar aún era una casa, un niño se ahogó en una cisterna del patio. Desde entonces su presencia se manifestaba en el edificio. A veces era inofensivo, pero otras, según los relatos de los compañeros, provocaba desgracias. Fue entonces cuando mencionó a Angélica. Nos preguntó si sabíamos lo que le había pasado. Nadie contestó. Nos explicó que una tarde, cuando ella se iba del trabajo, al bajar las escaleras, sintió que alguien la observaba. Se detuvo un momento y al girar la cabeza, vio al niño de pie en la recepción. Le sonrió y le hizo una ademán de despedida con la mano. Ella, sin pensarlo, le devolvió el gesto y en ese instante perdió el equilibrio y cayó por las escaleras. Sufrió una fractura múltiple en la pierna. Tuvo que ser operada y estuvo incapacitada por meses. Cuando Elmer terminó de contar la historia, me miró fijamente. Silvia, ¿tú ya lo has visto? No sé si respondí con palabras o con mi expresión lo dije todo, pero todos en la sala me voltearon a ver. Sentí que se me bajaba la presión. Me preguntó dónde lo había visto y le conté sobre el escritorio donde estaba sentado. Su expresión se endureció. Ese es uno de los lugares favoritos de este niño. Me explicó que la dueña de ese escritorio, una ejecutiva llamada Soraya, tenía una colección de camioncitos de juguete. Cada noche los acomodaba, pero al día siguiente siempre amanecían desordenados. Fue una reunión bastante extraña. En ningún otro trabajo me ha pasado algo por el estilo, que hablen sobre cosas paranormales. Trabajé allí por un par de años más, pero cada vez que caminaba por la oficina, a solas,
Tenía esa extraña sugestión y evitaba a toda costa voltear hacia los escritorios. No quería volver a ver a aquel niño, porque ahora sabía lo que era. Un espectro, un alma en pena. Espero que este relato les guste. Gracias por leerme. Atentamente, Silvia Molina. No te vayas todavía, porque aún queda una historia noctámbula más esta noche. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Tú eres parte de esta comunidad de noctámbulos, y quiero que lo sepas. Siéntete orgulloso de formar parte de este espacio, donde el misterio y el miedo nos unen. Muchas personas nos han contado que relatos noctámbulos los acompañan estas noches de insomnio, en momentos difíciles, y queremos que siempre tengan claro algo, que aquí estamos acompañando su noche, su soledad, su noctambulismo. Este es el momento perfecto para que te suscribas, para que actives la campana y no te pierdas ningún episodio de Relatos Noctámbulos. Ahora sí, prepárense porque aún nos queda una última historia esta noche. Hola noctámbulos, me llamo Mari, tengo 38 años y soy ama de casa. Desde hace años los escucho mientras limpio, cocino o doblo ropa. Y siempre cuando en las noches me siento a escribir, siempre me ha gustado plasmar mis pensamientos en papel, aunque nunca había tenido el valor de compartir algo mío con nadie, hasta ahora. Esta historia me pasó hace varios años y aún me cuesta hablar de ella. Lo haré porque me gustaría que alguien más la escuche y quizás me ayude a entenderlo mejor. Todo comenzó cuando mi esposo Luis y yo decidimos mudarnos a un pequeño pueblo muy cerca de Santiago Papasquiaro, en Durango. Nos habíamos cansado de la Ciudad de México, el tráfico, el ruido, la vida apresurada. Luis consiguió trabajo en una maderera de la región, así que nos mudamos a una pequeña casa de interés social que pudimos pagar con un crédito. Yo no tenía problema en mudarme. Siempre he sido hogareña y me gusta la tranquilidad. Pensé que podría dedicarme a mis plantas y quizá empezar a vender postres caseros. La rutina se volvió sencilla. Luis salía temprano rumbo a la maderera. Yo limpiaba la casa, cuidaba mis macetas y escuchaba mis programas favoritos en la radio. Me adapté muy rápido, aunque a veces me sentía sola. No conocía a nadie en el pueblo y aunque los vecinos eran amables, no era fácil entablar una amistad. Una tarde Luis llegó con un gatito en brazos. Me explicó que de camino a casa había visto un agujero entre las raíces de un árbol y dentro encontró una gata muerta con sus crías. Solo uno estaba vivo. Un pequeño con pelaje gris cenizo y grandes ojos amarillos. No sé por qué, pero desde que lo vi sentí una mezcla de ternura y algo más, algo que hasta la fecha no puedo explicar. Le pusimos de nombre Yekun. Yo siempre fui amante de los animales, así que desde el primer día lo cuidé como si fuera un bebé. Lo alimentaba con leche tibia, lo cargaba en una cobija y hasta le hablaba como si me pudiera entender. Yekun creció muy rápido, pero extremadamente rápido. En cuestión de semanas se convirtió en un gato fuerte, con un pelaje hermoso y esos ojos que parecían observarte más allá de lo normal. No era un gato cariñoso como cualquiera, ni con nadie, excepto conmigo. Me seguía a todas partes, incluso al baño. Si me sentaba a ver la tele, él se subía a mi regazo. Si me acostaba, él trepaba a mi pecho. No me dejaba sola nunca. Al principio Luis no decía nada, pero luego comenzó a notar cosas raras. Todas mis plantas se marchitaron en poco tiempo, incluso las que tenía dentro de la casa y que ya tenía por varios meses. Primero pensé que era el clima, pero cuando hasta el pino de afuera empezó a secarse,
Ya no supe qué pensar. Luis también comenzó a sentirse más cansado. Al principio lo atribuimos al trabajo, pero llegó un punto en el que ni los fines de semana descansaba bien. Yo tampoco me sentía del todo bien. Perdí el apetito y pasaba más tiempo acostada con Yekun sobre mí que haciendo cualquier otra actividad. Una noche me desperté de golpe. Sentí un peso en el pecho y abrí los ojos. Yekun estaba ahí, mirándome fijamente. Pero lo que me asustó no fue eso. Fue que por un segundo sentí que no era él. No sé cómo explicarlo, pero tuve la sensación de que había otra presencia en la habitación, como si alguien más estuviera en la oscuridad. Me quedé helada. Conforme pasaron los días empecé a ver cosas que me hicieron dudar de mi propia cordura. A veces, mientras estaba distraída, creía ver una sombra pasar rápido por el rabillo de mis ojos. Otras veces veía a Yekun en un lugar, pero cuando parpadeaba ya estaba en otro. Comencé a sentirme muy cansada, como si algo me estuviera drenando la energía. Un día después de que Luis regresó del trabajo, me encontró llorando en la cocina. No sé qué me pasó, pero me derrumbé y le dije todo. Sentía que el gato no era un gato, que algo estaba mal, que me daba miedo estar con él, pero al mismo tiempo sentía una codependencia. No podía alejarme de él. Luis me abrazó y me dijo que quizás debíamos llevar a Yekun a otro lugar. En ese momento, como si hubiera entendido, Yekun apareció entre nuestros pies, restregándose contra nuestras piernas. Esa noche decidimos que Luis se lo llevaría a su trabajo en la maderera y buscaría a quien lo quisiera adoptar. Pero cuando lo intentamos fue imposible. Cada vez que Luis intentaba agarrarlo, Yekun le bufaba de una forma que nunca antes lo había hecho. No era un bufido de un gato molesto, era un sonido grave, podría decir que casi humano. Se nos erizó la piel. Intentamos meterlo en una caja, pero comenzó a arañar desesperado. Luis se hartó y me dijo que al día siguiente lo llevaríamos a una veterinaria para ver si alguien lo podía adoptar. Esa noche dormimos peor que nunca. Luis amaneció con fiebre y terminamos yendo al seguro. Le dijeron que era estrés y lo mandaron a descansar. Yo me sentía como si estuviera muy cansada con una resaca terrible. Cuando volvimos, Yekun ya no estaba. Lo buscamos por toda la casa y nada. Pensamos que se había ido solo, y aunque me sentía aliviada, también sentía una extraña tristeza. Pasaron los días y no volvió, hasta que, una semana después, una vecina me dijo que había visto un gato gris en el callejón trasero. Lo fui a buscar, pero lo que encontré me dejó helada. En la puerta trasera había unas marcas de arañazos como si algo hubiera querido entrar desesperadamente. El gatito. Esa noche soñé con él. Soñé que estaba en mi cama y que cuando abría los ojos Yekun estaba encima de mí, mirándome fijamente. Después de eso no volví a verlo. Pero desde entonces cada vez que veo un gato con ojos amarillos, me da un escalofrío horrible. No sé si fue mi mente jugándome una mala pasada, si era el cansancio, el estrés, el cambio de vida o una simple coincidencia. Pero lo que viví con Yekun me dejó marcada para siempre. Espero que alguien escuche esto, sobre todo los que aman a los gatos. Es una historia triste. Mi gatito Yekun. No sé si alguien más haya vivido algo así con un gato. Muchos dicen que son animalitos energéticos que ayudan a espantar a los entes y las malas vibras. A mí con Yekun me pasó todo lo contrario. Aún así, lo recuerdo con cariño. Saludos, Mari.
Con este relato damos por terminada la sesión de esta noche. Espero que les hayan gustado todos estos relatos. Recuerden que si tú tienes algo que contarnos, lo puedes hacer a través del correo que te dejo aquí abajo en la descripción o también en los comentarios. Esto fue un episodio más de Relatos Noctámbulos. Antes de irte a dormir, recuerda poner debajo de tu cama cualquier amuleto de protección para evitar que cualquier energía que se haya colado a través de esta transmisión pueda afectarte. Que pases una excelente noche, noctámbula.